Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Hoy es 31 de mayo del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Lázaro? Muy bien, Diana. Un gusto compartir contigo esta emisión, la primera de la semana. Vamos a comenzar y de inmediato revisamos nuestros principales temas. Agradece Díaz-Canel apoyos desde todo el mundo en la causa cubana contra el bloqueo de Estados Unidos. Confirman en Cuba 1.100 casos positivos de COVID-19 y 8 fallecidos a consecuencia de la enfermedad. Revelan detalles de la operación de espionaje de Estados Unidos contra líderes europeos. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció el apoyo del mundo a la lucha de nuestro país contra el bloqueo. Y lo hizo Diana en el contexto de la tercera jornada mundial y 11ª caravana Puentes de Amor que se extendió a 80 ciudades en 29 países este domingo. La patria agradecida se sumó al clamor con caravanas en Ciego de Ávila, regata en Cienfuegos y un cielo lleno de palomas en La Habana, escribió el mandatario en la red social Twitter. Y también el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció a los connacionales en el exterior y movimientos de solidaridad que participaron en las caravanas y actividades para exigir que se levante el cerco económico, financiero y comercial. Sin embargo, mientras el mundo demanda tender puentes de amor, especialmente en medio de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos mantiene intactas las medidas de Trump que dañan al pueblo cubano. Las iniciativas este fin de semana resaltaron la solidaridad internacional desplegada por nuestro país, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19. Al cierre de este domingo, Cuba confirmó 1.100 nuevos casos positivos de COVID-19 y 8 fallecidos a consecuencia de la enfermedad. En la jornada de ayer se procesaron en los laboratorios 22.407 muestras de PCR en tiempo real. Del total de casos notificados hoy, 1.034 tienen como antecedente epidemiológico el ser contactos de positivos, mientras que 27 tienen fuente de infección en el exterior. Las provincias de La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Mayabeque y Pinar del Río, como se ve en la gráfica, reportan el mayor número de confirmados. Como cada mañana, el doctor Francisco Durán García actualiza a todo nuestro pueblo sobre cómo marcha la COVID-19 en Cuba, hoy con 8 fallecidos y 1.100 casos positivos. De esta forma, Cuba, con 26.694 pacientes ingresados en sus hospitales, en sus centros de aislamiento, de ellos 4.199 sospechosos, 16.459 en vigilancia y una cifra elevada de casos activos, de casos confirmados ingresados. Estamos hablando de 6.036, que son 103 menos que el día de ayer, pero una cifra todavía por encima de 6.000, que realmente evidencia el alto número de casos confirmados que hemos tenido durante prácticamente todos los días de este mes. La mayor positividad ayer fue en la provincia de Holguín. Camagüey en segundo lugar con el 7,79%, Cienfuegos el 6,69% de positividad, La Habana con el 6,06%, Pinar del Río con el 6,04% y de ahí hacia abajo las demás con un porciento inferior al 5%. Por grupos de edades, sigue estando en primera línea de contagiados los menores de 20 años. En resumen, al cierre de este mes, hay un total de 55 municipios en todo el país con muy alta transmisión. Complejo el mes de mayo, todavía con una transmisión muy elevada, la más elevada que hemos tenido en toda la pandemia. Ya se han diagnosticado 142.266 personas con COVID-19 desde que comenzó
la transmisión. El doctor nuevamente llama la atención sobre el cumplimiento de las medidas restrictivas, aun cuando la intervención sanitaria continúe avanzando. Esto hace que ya 861.599 personas, sin tener en cuenta los que recibieron candidatos vacunales, los voluntarios vacunados en los ensayos y estudios de intervención, han recibido nuestros candidatos vacunales. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y las autoridades del municipio Bejucal en Mayabeque extreman las medidas higiénico-sanitarias y de movilidad ante el incremento de casos positivos de COVID-19. En los últimos días, allí también se ha elevado el índice de letalidad por la enfermedad. Las autoridades en Bejucal extreman las medidas a partir del índice de letalidad como consecuencia de la COVID-19. En primer lugar, estuvo el cierre del territorio, casco urbano, Consejo Popular La Musicanga y Los Malayos, desde todos sus puntos de entrada. Otra de las medidas está precisamente el cierre de la transportación de los asentamientos hacia el casco urbano. Dentro de otras medidas estuvo la restricción de los horarios. Todos nuestros centros de trabajo cierran su jornada laboral 2 de la tarde. Dentro de ellos los bancos también limitan sus horarios hasta las 2 de la tarde. De igual manera las tiendas de MLC restringen sus horarios y la distribución de estos productos también son de forma normada a través del listado, cosa que solo esté en la cola aquellos compañeros que sean llamados por los listados u otros productos que son liberados con otro tipo de distribución. Ante la cifra de fallecidos de los últimos días, es necesario incrementar la percepción de riesgo en la población, llamado que hacen las autoridades del territorio. Puede haber o no una pesquisa que realmente es de las debilidades que también estamos tratando de revisar, activa por el sector de la salud, pero si no existe una percepción de riesgo de nuestra población ante el llamado que se está haciendo de todas estas medidas va a ser imposible. Desgraciadamente, Bejucal ya ha tenido fallecidos. Tenemos grandes bejucaleños que han perdido su vida producto de la COVID y que es un golpe para todos. Esto creo que tiene que enseñarnos. El enfrentamiento y control de la COVID-19 en Bejucal no solo responde a las medidas adoptadas. La percepción de riesgo urge ante el nivel de contagios y el índice de letalidad en los bejucaleños. En Mayabeque, Lian Nesoto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ecuatorianos y cubanos residentes en Quito protagonizan una acción solidaria para ayudar a nuestro país en la lucha contra la COVID-19. Sobre ese gesto humanitario nos cuenta Lourdes Stutzer más adelante en esta emisión. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que el gobierno de Estados Unidos propicia la migración ilegal y la pérdida de vidas humanas. En su cuenta en Twitter, Rodríguez Parrilla aseguró que el cierre del consulado de Estados Unidos en La Habana, el traslado de sus servicios hacia terceros países y la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano de 1966 atentan contra una migración segura, ordenada y regular. La decisión política de Estados Unidos cuesta vidas humanas, agregó. A propósito, el director general de Asuntos Consulares y Cubanos residentes en el exterior, Ernesto Soberón, ofreció sus condolencias a los familiares y amigos de los ciudadanos cubanos fallecidos en el naufragio reciente cerca de las costas estadounidenses. Las autoridades cubanas reiteran la voluntad de garantizar una migración segura en virtud de los acuerdos firmados. Revisamos temas del acontecer internacional. Una nueva jornada de represión en Colombia por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios aconteció este domingo en la ciudad de Cali. Al menos 11 personas resultaron heridas y 4 detenidas por la policía. El gobierno colombiano ha hecho caso omiso al llamado de cese de la represión por el Comité Nacional del Paro y organismos internacionales. Mediante un comunicado de este domingo, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió una investigación abierta en Colombia sobre la muerte de decenas de personas en las protestas. Hispan TV conversó con el periodista Luis Alfonso Mena sobre la posición del presidente Iván Duque en estos días de manifestaciones. Solo el viernes, fuerzas policiales, paramilitares, civiles y agentes vestidos de civil asesinaron a 14 personas, fundamentalmente jóvenes, que han perdido la vida en esta oleada represiva del régimen de Iván Duque.
Duque llegó este fin de semana a Cali y anunció el mayor despliegue militar en la ciudad. De esta forma, el mandatario incumple con el preacuerdo del 24 de mayo, con el que se procuraba iniciar los diálogos. Colombianos en distintos países del mundo muestran preocupación por lo que ocurre en su nación. Necesitamos que les permitan la entrada a los organismos de derechos humanos para que puedan ser verificadores de todo este proceso y que obviamente se pare la masacre. La última reunión entre los representantes del Comité Nacional del Paro y el gobierno culminó sin avances que permitan poner fin a la crisis social en el país. Luego de 31 días en las calles, los manifestantes denuncian que Duque continúe sin establecer un proceso de negociación con los sectores sociales en medio del recrudecimiento de la violencia en el país. Roxana Arián, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuamos en nuestra región. El Partido Socialista Unido de Venezuela informó este lunes sobre la marcha de los preparativos para los comicios primarios del 21 de noviembre, en los que elegirán a gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales. El presidente del PSUV, Nicolás Maduro, anunció que se realizará de forma virtual la discusión de la plataforma programática y la consulta para las propuestas antes de presentarlas a los comicios municipales y regionales. Recientemente se realizó una reunión de la Dirección Nacional del Partido Socialista para el diseño de estrategias para los comicios, donde debe prevalecer la unidad. El primer vicepresidente del PSUV informó que se redacta el reglamento electoral y el manual para las primarias de noviembre. Y el Ministerio de Salud de Colombia reportó este domingo más de 88.000 muertos a causa de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia. En medio de la situación sociopolítica que atraviesa el país, en la última jornada fallecieron 535 personas víctimas de la enfermedad. Brasil se aproximó ayer a los 462.000 decesos por el nuevo coronavirus. En las últimas 24 horas, la nación tuvo 874 fallecidos. Las cifras de contagio en el gigante suramericano lo ratifican como uno de los 3 países más afectados en el mundo por la pandemia, mientras Paraguay registra casos de COVID-19 en más del 90% de su territorio. El repunte de contagios en ese país ha llevado al máximo de su capacidad las instituciones de salud. Y el Departamento de Correcciones del Estado norteamericano de Arizona adquirió los componentes para producir cianuro de hidrógeno, con el fin de reactivar las ejecuciones de presos condenados a muerte, según reportó el diario británico The Guardian. El complejo penitenciario de Florence, en Arizona, fue acondicionado desde diciembre del pasado año para ejecutar reos con el gas letal. Organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos denunciaron las arbitrarias ejecuciones por error de 160 reclusos en las últimas 4 décadas que estaban condenados por un crimen que no cometieron. El cianuro de hidrógeno fue utilizado por la Alemania fascista en el exterminio de prisioneros en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos se apoyó en los servicios especiales de Dinamarca para espiar a políticos europeos entre 2012 y 2014. La prensa local reveló resultados de una investigación de la inteligencia danesa. Entre los espiados aparecen la canciller alemana Angela Merkel, el entonces ministro de Exteriores y actual presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y el ex líder de la oposición alemana Peer Steinbrück. Los estadounidenses también intervinieron en las comunicaciones de altos funcionarios de Suecia, Noruega y Francia. La investigación secreta surge a partir de filtraciones de documentos por el analista Edward Snowden sobre la vigilancia masiva a líderes mundiales por la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. Con sumo dolor, nuestro noticiero pues comparte la siguiente información. Este domingo, en horas de la tarde, fallecieron 3 adolescentes en Mayarí, provincia de Holguín, impactados por la sorpresiva crecida del río Guaro. Según investigaciones preliminares de los equipos de la Policía Nacional Revolucionaria, en el suceso estuvieron involucradas 17 personas que celebraban una fiesta de cumpleaños en un día soleado y sin aparente amenaza de lluvia. Cuando salían del lugar y mientras cruzaban el puente, fueron impactadas por una crecida atípica del río Guaro. Los fallecidos se nombran Daniela Lisette Chacón Ricardo, de 16 años de edad, Sheila Silva Sánchez, de 18 años, y Alejandro Mazó González, también de 18 años. Tras activarse el sistema integral de urgencias médicas, Doris Preston Ferrán, de 22 años, es atendida por trauma abdominal, mientras en el hospital de Mayarí se encuentran Sheila Rojas Céspedes y Sheila Kiala Sánchez
por politrauma. Los demás adolescentes y jóvenes víctimas del lamentable suceso están bajo vigilancia especializada de salud pública, según refiere el sitio web de la Asamblea Municipal de Mayarí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha continuado lloviendo en casi todo el territorio nacional. No llueve en zonas de la costa norte porque las condiciones meteorológicas llevan la mayor parte de los nublados hacia localidades del interior y hoy la llevan a localidades del sur. Ayer, sin embargo, hubo registros de 65 y 63 milímetros en el centro y el oriente del país, ambos registros en menos de 6 horas. O sea que donde llueve, llueve fuerte. Una situación característica de los meses que están comenzando ahora, los meses de verano, de mayo, de junio. Recuerden que vamos a iniciar junio y junio es el más lluvioso del año. Así que mis amigos, observen en el mapa o en la imagen de satélite de esta hora fuertes corrientes en el aire superior. Tenemos el sistema que produce la inestabilidad, no se mueve, mantendrá inestabilidad sobre todo a la mitad oriental del territorio nacional, donde estará la mayor parte de la lluvia esta tarde-noche. Así que estará nublado, será abundante la nubosidad, tarde nublada en todo el territorio y bueno, vamos a tener chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán numerosos y por ende pudieran ser fuertes y hasta localmente intensos desde la provincia o el sur de Matanzas hasta la provincia de Santiago de Cuba. En el resto del país debe llover en menor medida o muy escasa en zonas de la costa norte, o sea que la lluvia debe estar en localidades del interior del resto del territorio nacional. En la noche disminuyen los nublados, la probabilidad de lluvia en zonas de la costa norte, pero hacia el interior todavía los residuos de la tarde-noche pudieran ocasionar alguna lluvia en localidades de Las Tunas y la provincia de Granma. En el resto es muy baja la probabilidad de lluvia. Las temperaturas máximas hoy con valores desde 31 hasta 33 grados Celsius en la mitad occidental. En el oriente pudiera llegar hasta 34 en la provincia de Granma. Por la noche vamos a tener temperaturas en el entorno de 24 hasta 25 grados Celsius en casi todo el país. Los vientos variables débiles durante todo el día en todo el territorio nacional y en el mar. Se mantiene el oleaje en el litoral norte oriental y el poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en la norte central, donde la mar quedará tranquila, así como en el sur occidental y central también mar tranquila. En resumen, mis amigos, la tarde nublada en casi todos los interiores y el sur del territorio nacional, la mayor parte de la lluvia desde Matanza hasta Santiago de Cuba, donde pueden ser fuertes y hasta localmente intensas. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. Continuamos con más informaciones. La ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, calificó de muy productivas sus visitas a Cuba y México. En conferencia de prensa informó que esperan colaborar para acelerar el proceso de los candidatos vacunales desarrollados en nuestro país. La titular argentina expresó satisfacción de conocer la fusión entre el sistema de las ciencias y la investigación que permite producir los 5 candidatos vacunales a gran escala. Durante el intercambio se ahondó en que Argentina pueda colaborar en el proceso productivo de los inmunógenos. Bisotti señaló que trabajarán también con México para producir la vacuna AstraZeneca para Latinoamérica. Responder a problemáticas ambientales y del desarrollo sostenible es la razón de ser del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos. Su laboratorio de ensayos realiza determinaciones de compuestos químicos y orgánicos en suelos, agua, sedimentos y aire, incluyendo técnicas nucleares e investigaciones científicas. Esas prácticas se ven obstaculizadas por el bloqueo de Estados Unidos contra los cubanos. Es el laboratorio de ensayos del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, una institución que en los últimos años ha fortalecido sus capacidades analíticas. 7 secciones de estudios físico-químicos en agua, sedimentos y suelos, radiometría, determinación de metales traza,
ensayos de química orgánica y microbiología, espectrometría de masa por isótopos, figuran en su cartera de servicios para todo el país y proyectos a través del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Pero no siempre sus investigaciones pueden realizarse de forma expedita. La causa es el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Hoy hemos tenido que adquirir equipamiento de calidad diferente a la que necesitábamos y por un costo un poco más elevado, ya que se ha visto imposible la adquisición de equipamiento con gran parte de piezas americanas o de fabricación americana. También nos han impedido la adquisición de reactivos e insumos para los propios ensayos, la actualización de software, cambiando constantemente de proveedores por las propias sanciones norteamericanas. Tienen que adquirirse a través de terceros países a precios hoy sumamente elevados, incluso hasta 3 veces a partir de una rotura, por ejemplo. El arreglo de esta rotura tengo una demora incluso de 2 y 3 años. No contar con el equipamiento para caracterizar, por ejemplo, muestras de alimentos o muestras que estén vinculadas a la inocuidad alimentaria nos limita esa capacidad de poder hacer evaluaciones. Dilaciones, encarecimientos que inciden a diario en su producción científica e impactan también en el ciudadano común. Hoy hacemos también investigaciones dirigidas a los suelos agrícolas, sedimentos marinos, donde hoy entonces se nos ve un poco difícil poder dar respuestas a evaluaciones de esa calidad de ese suelo o evaluaciones de cómo está impactando determinada industria en una zona de pesca o asentamiento poblacional, por ejemplo, en una zona turística. La calidad del aire, que hoy también se estudia, que es un aspecto que influye directamente en la salud humana. Imposibilidad de capacitarse en instituciones de los Estados Unidos dispuestas a recibirlos es otra de las secuelas de las más de 200 medidas impuestas por la administración de Donald Trump, aún vigentes y que ralentizan resultados imprescindibles para el desarrollo económico, también para mitigar o manejar dilemas ambientales que afectan la vida de todos los cubanos. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Ecuador cerró la campaña En tus manos la vida, una iniciativa que promovió donativos para la compra de jeringuillas con el objetivo de apoyar la vacunación en Cuba. El emotivo acto en el monumento a José Martí en Quito coincidió con otra jornada de convocatoria mundial contra el bloqueo estadounidense a la mayor de las Antillas. Un poco más de $10.300 reunieron los cubanos residentes en Ecuador y los ecuatorianos del Movimiento de Solidaridad con Cuba para la compra de jeringuillas con que apoyar la vacunación en la isla. En un acto contra el bloqueo, los organizadores de la campaña aseguraron que este aporte permitirá la donación de al menos 300.000 jeringuillas. Estas formarán parte de unos 4 millones de estos dispositivos médicos que deberán salir desde Panamá hacia Cuba. Compañeros han querido hacerse presente con su cariño, con su aporte, con su voluntad, porque los hermanos necesitan y los hermanos han hecho mucho mérito en el mundo para poder tener el aporte de los pueblos, en particular de nuestro pueblo ecuatoriano. Queda otra suma porque ha seguido ingresando los dineros, queda otra suma que debe de salir hacia los compañeros de Panamá, que ya se encuentran ya comprando las jeringuillas allá, ya se compró el primer contenedor, se está ahora completando el segundo contenedor, entonces creo que ha sido una campaña súper bella. El embajador de Cuba en Ecuador, Rafael Dauzá, agradeció en nombre de su pueblo el gran apoyo que esta campaña significa y recordó la agresión permanente que el bloqueo estadounidense supone para todas las esferas de la vida de los cubanos. Se trató de una iniciativa de la CURE que prendió rápidamente no solo en el movimiento de solidaridad, en la asociación de graduados, sino especialmente en gente sencilla de pueblo, en cubanos que quieren a su patria y a su pueblo, en ecuatorianos que sienten por Cuba y su revolución. La campaña En tus manos la vida comenzó el pasado 1 de mayo y ha contado con el aporte económico de cerca de 200 personas entre cubanos y ecuatorianos. El acto sirvió también para sumarse a la iniciativa internacional Puentes de Amor, que condena el bloqueo a Cuba. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Estúcer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno.
Buenas tardes, tiempo para los deportes en la emisión del mediodía. La selección cubana de béisbol enfrenta a su similar de Venezuela en el inicio del torneo preolímpico de las Américas. En este instante, pues los venezolanos tienen ventaja de 3-0 cuando Cuba consume turno en el final del primer inning. Lázaro Blanco abrió por la selección antillana y permitió un hit del primero en la tanda por los venezolanos Hernán Pérez. Luego dominó al segundo bate, pero dio base por bola a Juniel Querecuto y permitió cuadrangular del quinto bate Carlos Pérez. Aquí vemos las imágenes, Yadir Mujica intentando llegar al home plate desde segunda base, es puesto out. Así que Cuba pierde la oportunidad de descontar una anotación. Se juega el final del primer inning. Por Cuba abrió Roel Santos, que falló en fly a jardín central. Luego vino Yadir Mujica, que recibió base por bolas. Y el caso de Jordani Samón, pues conectó imparable al jardín derecho. Estaba bateando Alfredo Espaine cuando vimos esta jugada. También en la alineación continúa Frederick Cepeda, Yadir Drake, Josvani Alarcón, Erisbel Arrobarrena y Dayan García. El manager Armando Ferrer decidió darle un voto de confianza a Alfredo Espaine, quien se ha desempeñado en los últimos años como cuarto bate de la selección nacional, además de darle entrada igualmente a Erisbel Arrobarrena y confiar en su desempeño defensivo. Así que 3-0 en el final del primer inning. Consume turno en este momento la selección antillana. Entonces Alfredo Espaine conectó hit al jardín derecho o al jardín izquierdo, para decirlo correctamente, y es puesto out Yadir Mujica tratando de anotar desde la segunda almohadilla. Y Cuba competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio con 2 representantes en el tenis de mesa. Daniela Fonseca intervendrá en el torneo individual y se juntará con Moisés Campos para el evento mixto. A propósito de la ruta crítica y los objetivos para la cita, la colega Rockmary García conversó con Bárbara Oliva, presidente de la Federación Cubana. Vamos a soñar con cosas grandes. Tenemos 2 grandes atletas clasificados, tenemos 2 pruebas grandes y en una estamos soñando, que es el mixto. El mixto puede dar mucho trío, depende del sorteo. No hay mucho que hacer en estos tiempos de los 2 meses que quedan para estar jugando el día 24 de julio. Intentamos China, no se pudo, hemos intentado otros países, no se han podido, solamente nos ha abierto las puertas por las posibilidades que da es Alemania. Alemania, creo que el centro de topping donde juega Andy Pereira, donde acaba de ganar la liga, creo que es muy importante ahí concentrarnos ahí para hacer el trabajo en mixto. Nos llevaríamos la misma sparring y Dalis lo ve, y el otro sparring sería Andy Pereira con Moisés Campos. Hacer trabajo de mixto, trabajo de doble y entrenamiento específico ya, y trabajarlo para los Juegos Olímpicos. Ahora nos salió bien porque uno estaba en una liga y ya estaba aquí en Cuba, pero no podemos confiarnos. Ahora vamos con los mejores del mundo, que son los 16 mejores mixtos de los Juegos Olímpicos, y ahí están los cubanos. Creo que ha sido un sueño, ha sido con vista a la preparación y mantener la modificación de los planes de entrenamientos individuales por cada uno. Ahora ya empezó su entrenamiento aquí después de la COVID en La Habana, pero se incorporará a Alemania. Ya lograron algo bueno, pero ahora es ganar en los Juegos Olímpicos y soñar. Eso es lo único que nos queda en estos momentos. Y el próximo 2 de junio el equipo cubano de fútbol proseguirá su accionar en las eliminatorias mundialistas y existe mucha expectativa por ver qué pueden hacer los nuestros. El defensor central Carlos Vázquez ya se encuentra en Guatemala y desde allí ofreció declaraciones al colega Daniel Gotay. Hola, buenas a todos. Aquí Carlos Vázquez, Cabafe. Nada, en primer lugar, mandaros a todos un fuerte abrazo, a toda la afición cubana, a todos los que nos apoyáis día a día y que nos hacéis sentir ese calor. Y bueno, con deciros que por mi parte estoy muy contento de poder volver a representar a Cuba en una competición oficial. Por ello trabajo y tengo mucha ilusión en ello, así que aquí los primeros días en Guatemala todo bien, llegué el primero y la verdad que me ha venido muy bien, así recargo las pilas del viaje de 12 horas, así que muy contento y con mucha ilusión para afrontar estos 2 partidos. ¡Vamos, Cuba! Y la Confederación Suramericana de Fútbol CONMEBOL anunció hoy de forma oficial que Brasil acogerá la Copa América 2021 ante la imposibilidad de Argentina de organizar el certamen debido a su complicada situación sanitaria. Reporta Prensa Latina que la entidad apuntó en su cuenta de Twitter que las fechas de inicio y finalización del evento están confirmadas, mientras las sedes y el calendario serán informados en las próximas horas.
Luego de que se le retirara a Colombia su subsede por las protestas sociales, Argentina quedó como único anfitrión de la LID, pero en la noche de este domingo el organismo continental sorprendió al anunciar la suspensión de la LID también en ese territorio austral. A pesar de los cambios recientes, la Copa América 2021 comenzará el viernes 11 de junio. Y hoy también es noticia que el gran maestro Carlos Daniel Albornoz lidera evento individual masculino en torneo FISU América de ajedrez. El Fútbol Club Barcelona anuncia el fichaje de Sergio El Kun Agüero para las próximas 2 temporadas y pelotero dominicano Albert Pujols supera al mítico Babe Ruth en extrabases conectados en las grandes ligas del béisbol estadounidense. Así concluye el tiempo para los deportes. Quédese hasta el final con la emisión del mediodía. Muy buenas tardes. 8 millones de personas fallecen anualmente a consecuencia del consumo de tabaco en todo el mundo. Cuba apuesta por una mayor conciencia sobre el daño de la adicción en el contexto de la pandemia y al cierre de este noticiero mostramos algunas estadísticas lamentables del cigarro en nuestro país. Vamos a hablar ahora de un tema que interesa mucho a la familia cubana. La Educación General ha diseñado 3 posibles escenarios para el desarrollo del curso escolar, teniendo en cuenta la situación epidemiológica de las diversas provincias. Los territorios con mayores afectaciones prevén reanudar el periodo lectivo 2020-2021 en septiembre y dedicarán 19 semanas a concluir el mismo. Los territorios con un escenario menos favorable y aquellos con mayores afectaciones trabajarán hasta el 22 de enero en el cierre del actual curso escolar. Cada nivel educativo laborará con sus estudiantes a partir de un diagnóstico. Que va a ser el punto de partida para el rediseño de esas estrategias de atención educativa con la que todos cuentan en nuestras instituciones, en nuestras modalidades y también en los servicios que prestamos para poderle dar una continuidad a la atención que tenían antes de que se interrumpieran las actividades presenciales. Nosotros contamos con 19 semanas. De esas 19 semanas en tiempo, más del 75% del tiempo de esas 19 semanas será dedicado al tratamiento, a los contenidos que son esenciales en cada uno de los grados. Nosotros, como los demás del nivel educativo, en estas 19 semanas se van a estar desarrollando las clases de consolidación, sistematización y consolidación, que por supuesto se van a trabajar los contenidos impartidos por la actividad docente televisiva de este periodo. Al referirse al proceso de ingreso a los institutos preuniversitarios vocacionales de ciencias exactas, el director nacional de secundaria básica informó que se hará de la misma manera que el curso anterior. Se van a desarrollar igual que el curso pasado, no se va a hacer prueba de ingreso. Nosotros vamos a estar desarrollando por el escalafón municipal, es decir, a partir del rendimiento académico de nuestros estudiantes de 7º y 8º grado. Y se va a dar solamente por captación directa a los estudiantes que han desarrollado o van a concluir el 9º grado en los IPBC. Durante todo este periodo, los círculos infantiles han mantenido el proceso de otorgamiento y se continuarán otorgando nuevas matrículas teniendo en cuenta las capacidades que se disponen. En los meses de diciembre del 2021 y primera quincena de enero del 2022 se hará el otorgamiento masivo para el curso 21-22. En todos los escenarios previstos para la continuidad y culminación del curso, el regreso a las aulas dependerá de la situación epidemiológica. Aquellos territorios con mayores afectaciones prevén reanudar las actividades presenciales en septiembre. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y mañana, Diana, el mundo celebra el Día Internacional de la Infancia y han sido justamente nuestros niños y niñas de los más impactados por las condiciones de restricción que ha impuesto la pandemia de COVID-19. Y precisamente la Organización Mundial de la Salud ha definido el término de fatiga pandémica para referirse al agobio que pesa en el enfrentamiento al virus a nivel global. Cuba no escapa de este fenómeno. Pero ¿cómo impacta esta fatiga en nuestros niños y niñas? ¿Cuáles son las secuelas psicológicas que ya pudiéramos decir deja este asunto? Sobre el tema nos comenta esta tarde Gisela García Rivero. Buenas tardes, Gisela, bienvenida. Muy buenas tardes para ti, Lázaro. Diana, así es. Fatiga pandémica ha sido el concepto defendido por la Organización Mundial de la Salud para definir el desgaste y el agotamiento social ante una pandemia
que no termina. Su impacto ya se mide en la conducta no consecuente de algunos, en los descuidos de otros y hasta en el hastío hacia aquellos hábitos, comportamientos y rituales que defendimos meses atrás como único recurso de salvación frente a la muerte. Este comentario no quiere llover sobre mojado ni señalar con el dedo acusador a aquellos que más sufren la pandemia, padres e hijos, adultos mayores y hasta quienes padecen enfermedades que los vuelven más vulnerables. Mientras la vacunación avanza y el mundo enfrenta la crisis sanitaria más difícil del siglo, me detengo hoy en las secuelas psicológicas que ya nos deja y que entre todos, familia, amigos y vecinos, debemos identificar. No se trata de censurar o atemorizar, sino de recomendar, de construir nuevos caminos y posibilidades para una larga espera dentro del hogar aún que en ocasiones desespera. La profesora de psicología, la doctora Patricia Ares, amablemente desde casa, nos hizo llegar sus consideraciones sobre cómo se refleja esta fatiga o cansancio en los menores, ese grupo de riesgo al que estamos llamados a proteger todos. Los niños no están exentos de vivir una sensación de fatiga pandémica. Nosotros hemos percatado el aumento o el incremento de reacciones de ansiedad, de miedo, de temor en muchos niños que incluso antes de la pandemia no tenían estos síntomas. Creo que los niños, por supuesto, están muy contagiados también por los efectos psicológicos de los adultos, ya que la familia ejerce un efecto amortiguador importante de la ansiedad y de la angustia infantil. En determinadas familias y en algunos grupos y sectores la huella de esta fatiga se hace mayor. Pienso en los más de 130.000 cubanos recuperados, de los más de 140.000 contagiados hasta la fecha, una estadística que crece y que marca con nuevos temores y recelos. En esos hogares donde vive un pequeño que ya tuvo la COVID-19, la información que recibe, el confinamiento y las nuevas formas de enfrentar su convalecencia deberá siempre acompañarse del manejo asertivo de sus seres queridos. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo orientarlos cuando todos estamos marcados por el rechazo a las condiciones de vida que nos impone esta pandemia? Son preguntas que nos ayudó a despejar también la doctora Patricia Ares. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos manejar esta situación? Es importante para los adultos tener una comunicación clara, abierta, transparente, empática, donde al niño se les explique la realidad que se está viviendo, dándole información dosificada, no exagerando las informaciones. A veces tenemos una mirada muy adultocéntrica de la familia sin darnos cuenta que los niños están expuestos a una gran cantidad de información que puede ser muy dramática. Algunos de ellos han tenido que enfrentar el contagio de familiares, el fallecimiento de algunos de sus miembros de la familia y por supuesto estos niños han estado más vulnerables a vivir situaciones de estrés. Siempre manteniendo en el niño la alerta de que es importante de que él sea un agente de protección también de la familia, darle un sentido de misión, reconociéndole los esfuerzos tan importantes que han hecho, sobre todo porque sabemos que el niño ha vivido una situación de restricción de ámbitos importantes de su desarrollo, como de socialización, como la escuela, como el grupo de pares, como el contacto a veces con otros familiares o con otros seres queridos. Por lo tanto, es muy importante habilitarle un espacio de contacto de la mejor manera y de la más protegida posible, pero no creando efectos de enclaustramiento infantil, no castigándolos con el encierro, al contrario, tratándole de habilitar estos espacios de socialización. Agradecemos a la doctora Patricia Ares por sus comentarios. Cuando mañana celebramos el Día Mundial de la Infancia, Cuba se acerca a la dolorosa cifra de las 1000 muertes por COVID-19. La pasada semana, autoridades sanitarias insistieron en la protección de los menores en el ámbito familiar para evitar el contagio y secuelas posteriores ante las alarmantes cifras en edades pediátricas. Hoy le hemos propuesto pensar un poco más en ellos, en la búsqueda de nuevas herramientas para desde el cuidado máximo hacer frente a una situación que nos provoca incertidumbres y agobios. Es necesario estimularlos y ayudarlos.
Para los meses que se nos avecinan, Comentar Cuba se centrará en temas vitales que nos ayuden a sobrellevar la fatiga sin poner en riesgo lo más preciado que tenemos y a lo que no merecemos renunciar después de librar tantas batallas, la vida. Síganos en esta emisión, su criterio nos interesa. Muy buenas tardes. Revisemos temas sobre la producción de alimentos en el país. El miembro del secretariado del Comité Central del Partido, José Ramón Monteagudo Ruiz, visitó áreas dedicadas a la producción de viandas en el municipio pinareño de Consolación del Sur. Allí constató el avance en la construcción de casas rústicas para cultivar hortalizas y también la cría del ganado menor. El miembro del secretariado del Comité Central del Partido, José Ramón Monteagudo Ruiz, en diálogo con campesinos y directivos de la agricultura en el municipio de Consolación del Sur, insistió en ser ágiles en la identificación de los problemas en la base productiva, las posibles soluciones y rescatar todas las tierras cultivables, haciendo siembras adecuadas al suelo y la época. Como nos dijo el Congreso, asumir el reto de producir los alimentos que necesitamos, hacerlo con la menor dependencia externa posible, en el menor tiempo posible, aprovechando mejor los recursos y posibilidades que tenemos en cada lugar, fortaleciendo los sistemas productivos locales, logrando mejor resultado en todo lo que tiene que ver con el autoabastecimiento territorial, con una mejor explotación y uso de la tierra y con el aporte de todo. Hay que revitalizar todos los movimientos con los altos productores. Acompañado del miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia de Pinar del Río, Julio César Rodríguez Pimentel, constató en varias fincas el incremento de las áreas dedicadas al cultivo de viandas. En la campaña de primavera, en este municipio se deben sembrar más de 1.000 hectáreas de yucas e igual cantidad de plátanos en respuesta al llamado de la máxima dirección del país. Consolación del Sur es uno de los municipios mayores productores de alimentos en Pinar del Río. El miembro del secretariado del Comité Central llamó a incrementar el intercalamiento de cultivos, el uso de ciencia y técnica y generalizar las buenas experiencias. Y la rotación de cultivos y el enriquecimiento y mejoramiento del suelo, el uso de la materia orgánica y cada día proponerse tener más existencia de cultivo con mejores rendimientos. ¿Tú me entiendes? Porque es verdad que la vida demuestra que utilizando materia orgánica y buscando alternativas locales, se puede mejorar los rendimientos que tenemos. Visitó una finca estatal integral con 20 casas rústicas en las que se pueden cosechar alrededor de 150 toneladas de hortalizas al año, donde se fomenta la cría de ganado menor y el uso de embalses naturales para la acuicultura, experiencia que consideró positiva y que debe extenderse, pues contribuiría con la meta de alcanzar la soberanía alimentaria en el país. Desde Pinar del Río, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La empresa mixta Habana Club Internacional S.A. lanza al mercado un nuevo producto. Directivos de la marca ofrecieron detalles del ron añejo blanco que se estrena desde el 27 de mayo. Profundo es el nombre que distingue al nuevo añejo blanco de Habana Club, nacido bajo la tutela del maestro del ron cubano Juan Carlos González. Para empezar, tiene un cuerpo aromático mucho más intenso, una rara combinación de notas sensoriales que combinan lo fresco de las notas que recuerdan la caña de azúcar del origen con las notas del añejamiento prolongado. Lo mismo te sirve para consumirlo solo que a la roca, que en cotelería, y estoy seguro que los coteles van a tener un matiz diferente a lo que hasta ahora hemos visto. El nuevo producto sale a la luz en un contexto complejo. La pandemia ha tenido un impacto negativo en los niveles de ventas de ron de todo el mundo por el cierre de hoteles, restaurantes, mercados y discotecas, fundamentalmente en Europa. Ahora, la buena noticia es que también parte de esas ventas se compensaron con las ventas en supermercado. Y lo que apreciamos ahora es una recuperación de esos mercados europeos que poco a poco se están reabriendo. Para los directivos de Habana Club, las perspectivas de comercialización a corto plazo son halagüeñas. Llamaría nuevos mercados, ¿no? Y donde la marca, a pesar de la pandemia, ha tenido crecimiento muy bueno, como es el caso de China, con crecimiento de 2 dígitos y además 2 dígitos muy altos. Rusia, por ejemplo,
también Canadá con un muy buen comportamiento. Entonces hay mercados donde realmente la marca está en una senda muy positiva. Casi la mitad de las producciones de Habana Club el pasado año se vendieron en Cuba y directivos de la empresa informaron que el nuevo añejo blanco por el momento solo se comercializará en el mercado cubano a un precio de 227 pesos moneda nacional. Manolo Rodríguez Salas y Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fuentes especializadas pronostican que con el repunte de la economía mundial, a medida que se reduzca la pandemia de COVID-19, las remesas hacia los países de bajos y medianos ingresos aumentarán en 2021. Con la ampliación de esta y otras informaciones, el colega Néstor Pardiño. Con el repunte del crecimiento económico, las remesas hacia los países de bajos y medianos ingresos aumentarán en 2021 hasta los 553.000 millones de dólares, estimó el Banco Mundial. Señala además el reporte que para 2022 esos envíos pueden llegar a los 565.000 millones de dólares. La misma fuente apunta que pese a la crisis sanitaria y económica de la COVID-19, y a lo que se estimaba cuando comenzó la pandemia, los flujos de remesas demostraron capacidad de resistencia y disminuyeron menos de lo previsto en 2020. La economía de Rusia se recupera gradualmente a pesar del impacto provocado por la pandemia de COVID-19, destacó esta semana el presidente Vladimir Putin, lo cual confirmó un informe del Banco Central. Putin calificó de prioridad para las autoridades la recuperación del nivel de ingresos de los rusos. Más adelante resaltó que durante el primer trimestre de 2021, la industria manufacturera rusa creció 1,4%, mientras en abril subió 14,2 puntos porcentuales. Los precios internacionales del azúcar crudo y refino en Nueva York y Londres, respectivamente, despidieron una semana considerada de resultados positivos. En el mercado de Nueva York, el endulzante para entrega en julio cerró en 17,36 centavos de dólar la libra, precisó Cubazúcar en su más reciente análisis. La misma fuente consideró que la cosecha brasileña sigue siendo el centro de atención en cuanto a la evolución de los precios, ya que la producción de sacarosa en ese país podría caer a medida que el clima seco impacte aún más. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Brigadas artísticas integradas por artistas profesionales y aficionados y estudiantes de las escuelas de arte estarán presentes en los vacunatorios destinados a inmunizar a todo el pueblo de Cuba contra la COVID-19. Así lo informó el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, en su cuenta en Twitter. El Instituto Cubano del Libro ha desarrollado una programación conjunta con el Centro Provincial del Libro, donde estará presente la literatura en 7 municipios habaneros, con ventas de libros, presentaciones y lecturas de poesía. Se pondrán a disposición del público todo el inventario que existe hoy en las librerías con géneros y temáticas diversas. El Consejo Nacional de Artes Plásticas estará presente en 14 espacios, donde se exhibirán audiovisuales sobre el quehacer de los artistas y el proceso de producción de una obra. Asimismo, se realizarán exposiciones de estudiantes de la Academia Nacional de Artes San Alejandro. Más noticias. El desaparecido cineasta Juan Padrón recibió homenajes en España durante la 4ª edición de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana que tuvo lugar en San Cristóbal de Tenerife, Islas Canarias. A propósito, se confirió el Quirino de honor a la obra de Juan Padrón, que fue recibido por su hija Silvia. A continuación, le presentamos imágenes del certamen que obtuvimos a través de Prensa Latina. Mi papá realmente era genial. Él era un genio, porque era capaz de dirigir, de hacer el guión, de hacer la puesta en escena, hacer el diseño de los personajes, todo. Bueno, todo no, pero quiero decir que hacía muchas cosas dentro de su propia obra. Él mismo hacía las voces y yo a veces cuando lo extraño pongo las películas porque lo escucho. Pero también confluyeron en su obra otros grandes genios, como Fran González en la voz, Silvio Rodríguez en la música, Rubalcaba,
y estos grandes maestros que tuvo, que también se producen por esa cosa atómica que es la Revolución Cubana, que mucha gente también fue a Cuba y se conocieron, y que también supieron identificar rápidamente el talento que él tenía, ¿no? El Premio Nacional de Artes Plásticas José Manuel Force, uno de los jóvenes de la década del 80 que participó en la significativa exposición Volumen 1, vuelve a exhibir en la Galería La Acacia y esta vez presenta su más reciente proyecto personal. Con esta muestra, La Acacia rememora ese gesto trascendental con el lema A la vuelta de los 40 y se suma a las celebraciones del 20º aniversario de Génesis Galerías de Arte, empresa a la que pertenece. Nos encontramos en la exposición Las marcas descifrables de José Manuel Force, que es un artista muy singular dentro del contexto cubano. Esta propuesta nace de una pieza que ya existía, ¿no? que nunca había exhibido en Cuba, ¿no? Pero yo sentí que esta sala tan larga, sin una ventana, sin una puerta así, era ideal para poner cada 1 metro una pieza y las personas tenían la posibilidad de observarla de modo independiente. Cuando uno entra en esta galería, se da cuenta que él tiene una habilidad especial para disponer del espacio. Yo fui museógrafo en el Museo Nacional durante 10 años, y tienes que aprender o te acostumbras a adaptarte al espacio que tienes. Según el espacio, tú vas trabajando. Tú sientes lo que es tu medio, lo que puede ser tu lenguaje. Otros pueden hacer performance o acción plástica, como le llaman en español, pero lo mío era esto, utilizar todo tipo de materiales en una obra de arte. Cuando uno mira de qué están hechos, ahí hay una arandela, hay petróleo, hay fragmentos de rumbre, hay pequeños objetos, hay un bisturí. Hay toda una serie de materias que no son usuales en el arte. Y también es algo que él empezó a hacer desde su primera exposición personal en 1983, que se tituló Acumulaciones. Encontré en un almacén estos objetos que estás viendo aquí, y eran unas prensas que tenían otra función, y eran muchas, realmente eran unas 400 piezas de estas, ¿no? Y entonces siempre las vi como algo que podía utilizar y pasaron años hasta que yo diera con lo que yo quería hacer. Eso que vemos ahí son marcas. Son marcas que van diciendo que hay una genealogía, que hay detrás un objeto, que hay detrás una historia, pero que todos esos puntos pueden unirse en una historia que puede ser común. Esas marcas son lo que hacen esta exposición y son una muestra de la cognoscibilidad del mundo. Por eso es un artista de que el Museo Nacional ha comprado alrededor de 7 u 8 obras. Por eso es un artista que está coleccionado en el Museo de Houston, en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, en la Fundación Bellas Artes de Venezuela, es decir, y un artista que ha tenido también una carrera no solo local, es decir, es un contenido que, como puedes ver, tiene un grado de abstracción que permite una comprensión universal de lo que trae. Y con la invitación a disfrutar de esta exposición a través de las plataformas digitales, finalizan las notas culturales. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Esther. El Día Mundial Sin Tabaco se celebra cada año el 31 de mayo, pues en esta fecha se conmemora la campaña mundial iniciada en 1987 por la Organización de Naciones Unidas para reducir el consumo de tabaco y con ello las muertes ocasionadas por este hábito dañino. Desde este noticiero nos acercamos a algunas estadísticas del tabaquismo y sus nefastas consecuencias. Anualmente fallecen aproximadamente 8 millones de personas a causa de enfermedades derivadas directamente del consumo de tabaco en el mundo. 600.000 de ellas no son consumidores directos, son los llamados fumadores pasivos que están en contacto con el humo del tabaco. Expertos de la Organización Mundial de la Salud aseguran que el tabaquismo es la mayor epidemia prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria mundial. Aunque Cuba tiene varias normas jurídicas que velan por la regulación y el control del consumo del tabaco, las cifras indican brechas. 1 de cada 5 cubanos de 15 años y más fuma. En nuestro país, más de 13.000 personas mueren cada año a consecuencia del tabaquismo. Expertos del Ministerio de Salud Pública alertan también sobre los daños a la salud de quienes de manera indirecta consumen tabaco.
que cada persona defienda su derecho a no exponerse al humo ajeno es una asignatura pendiente en el ámbito legal de la mayor de las Antillas. Cuba conmemora este día con el lema COVID-19, una oportunidad para dejar de fumar, y las autoridades insisten en la importancia de dar el primer paso en el proceso de abandonar la adicción ante la pandemia que nos daña, donde los fumadores tienen mayor probabilidad de desarrollar complicaciones y morir. Dejar de fumar puede ser un desafío ante la costumbre y la dependencia de la nicotina, pero aún así hay muchas razones para hacerlo. Hoy es un buen día para comprometerse con la vida sin tabaco. Rosana Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Usted recuerde cuidarse mucho, cumplir con las medidas higiénico-sanitarias orientadas por el Ministerio de Salud Pública y, por supuesto, regresar mañana a la 1 en punto. Tendremos más informaciones de Cuba y el resto del mundo. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.